Hola, bienvenido una vez más a Especialistas en Sistemas de Seguridad. En los minutos que vienen nos corresponde hablar acerca de los principios fundamentales de la electricidad y la electrónica orientados a sistemas de seguridad. De repente hay algunos que el concepto de voltajes, corrientes, cargas, relés, circuitos, algunos lo tienen más claros que otros, pero como este curso está diseñado para aprender desde cero, es importante conocer los conceptos fundamentales, y si los conoces, démosle un repaso y así me ayudas también a repasar estos temas que también son fundamentales y ayudar a aquellas personas que no se familiarizan mucho con este tema. El primero de ellos que vamos a tratar es acerca de la corriente y el voltaje. La corriente viene a ser todos aquellos electrones que viajan de un punto A a un punto B por un conductor. Eso se llama corriente. La corriente mediante un conductor, cuando está en viaje del punto A al punto B, se está transmitiendo la energía por el conductor, que viene a ser un alambre, genera lo que sería un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Bueno, si nosotros tenemos un cable y la corriente viaja desde este punto hasta este punto, él genera a su alrededor un campo magnético que viene a ser denominado con la regla de la mano derecha en estudios de física. Esto puede atraer o repeler elementos magnéticos que generen carga o que sean elementos metálicos, como lo que se conoce como electroimán. Eso es un principio que lo utilizan los electroimanes. Bien, esta corriente que se transmite por un cable, tenemos que conocerla y saber que existe. ¿Por qué? Porque existe un grado de energía que pasa por acá que nos puede afectar a nosotros en las instalaciones, ejemplo, de cámaras o cámaras IP. Lo vamos a ver un poco más adelante. El voltaje, nosotros conocemos que, bueno, por aquí pasa corriente, pero el voltaje se conoce como diferencia de potencial o de energía. La diferencia de potencial o voltaje que se mide en un tomacorriente, en una brequera o en unos alambres, viene a ser tomada desde dos puntos, donde uno puede ser el valor de tierra o referencia y el otro viene a ser el valor de 110 voltios, porque es la energía que nos suministra el proveedor de energía eléctrica. Para América Latina, para Europa van a ser 110 voltios, en Estados Unidos va a ser a 60 Hz y en Europa va a ser a 50 Hz. Pero la energía eléctrica que nosotros tenemos para residencial o para industrias o fábricas va a iniciar desde 110 voltios. Esto quiere decir que la empresa de energía eléctrica nos suministra a nosotros un sistema de puesta a tierra que viene a ser el valor 0 y un nivel de 110 voltios para residencias. Si es para industrias, fábricas, ya nos pueden suministrar 220, 330, 440 según la capacidad de carga que tenga la empresa o la fábrica que lo requiera. Entonces, la corriente viene a ser los electrones que viajan de un punto A a un punto B mediante un conductor, y hay que recordar que eso genera un campo magnético que no puede interferir con señales de menor grado que 110 voltios. El voltaje es la diferencia que existe entre dos puntos de esos conductores. Entre un punto A y un punto B puede existir diferencia de potencial y eso es lo que se conoce como voltaje. Es por eso que en los tomas corriente nosotros tenemos dos orificios donde uno corresponde a tierra y el otro corresponde a 110. Todos los elementos eléctricos están diseñados para trabajar a 110 voltios a 60 Hz y con un consumo de corriente según la carga o
el nivel de trabajo que necesite el equipo que estás conectando, lo va a consumir de la corriente que nos ofrece la empresa de energía eléctrica. Y eso es lo que mensualmente nos cobran por el consumo de energía eléctrica. Perfecto. Una vez que ya conocemos lo que viene a ser la corriente y el voltaje, también hay que conocer que esa corriente que nos ofrece la empresa eléctrica es una corriente de tipo alterna. ¿Qué quiere decir que sea de tipo alterna? La corriente alterna es aquella que en sus dimensiones, digamos, medibles, es una energía que va desde 110 voltios a menos 110 voltios, y esa es una energía que va o se representa sinusoidalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo, sube y baja 60 ciclos. Por eso es que se dice que la energía eléctrica se transmite a 110 voltios a 60 Hz. ¿Eso qué es? Que 60 veces en un segundo está subiendo y bajando de forma tal que pueda transmitirse en los medios de transmisión y poder llegar desde el suministro eléctrico hasta nuestros hogares. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, imagínate, en un segundo hace un ciclo de 60 ciclos, es decir, 60 veces sube y baja. Nosotros en un segundo no podemos saber si está en un estado activo o en un estado inactivo. No lo podemos saber porque este tipo de energía es un tipo de energía analógico que varía en el tiempo y no está en una constante en el tiempo. Caso contrario, ¿qué ocurre con la corriente continua o la corriente directa? Este es un tipo de corriente muy utilizado en los sistemas de seguridad electrónicos, con lo cual se necesita de un transformador que, valga la redundancia, transforma la energía sinusoidal a un tipo de energía continua en el tiempo. Mayormente se conocen o se trabajan con 5, 6, 12, 24, 32 voltios. Hay equipos que necesitan de mayor tipo de voltaje, 48 voltios en corriente directa, y se realizan transformadores de 110 voltios a ese tipo de corrientes, ¿no? ¿Qué es lo que transforma? Bueno, transforma varias cosas. Uno, lo primero que se transforma de corriente alterna a corriente directa es el tipo de onda. La corriente alterna viene a ser la corriente sinusoidal que nosotros tenemos de la energía o del proveedor de energía eléctrica, que nos ofrece 110 voltios a 60 Hz. Mientras que si nosotros utilizamos un transformador para equipos electrónicos, este transforma lo que sería de 110 voltios, por ejemplo, a 12 voltios, 1.5 amperes. ¿Esto para qué nos ayuda? Recordemos lo siguiente. Existen lo que serían equipos eléctricos y equipos electrónicos. Los equipos eléctricos trabajan con la distribución de energía que nos ofrece la empresa eléctrica. Trabajan a 110 voltios a 60 ciclos por segundo. ¿Qué vienen a hacer esto? Por ejemplo, una nevera, una lavadora, un secador de cabello, una microondas. Los focos de luz trabajan a 110 voltios. Son equipos que están fabricados y diseñados para energía eléctrica. Tiene su razón de ser, debido a que la energía eléctrica en corriente alterna es fácil de transmitir con medios de transmisión de largas distancias que la corriente continua. Por eso se usa, o por eso la empresa eléctrica nos ofrece o nos entrega lo que sería la corriente alterna. Mientras que para equipos electrónicos, por ejemplo, laptops, teléfonos, Smart TV, dispositivos que necesitan de transformador, lo que realizan es transformar la energía sinusoidal alterna a un tipo de energía estable. ¿Esto debido a qué? Al igual que la corriente alterna, donde nosotros tenemos tierra, que viene a ser nuestro valor cero, a 110 voltios, esa diferencia, nosotros en los transformadores de corriente, nosotros
obligatoriamente en dispositivos electrónicos necesitamos una referencia. ¿Qué viene a ser esa referencia? Esa referencia viene a ser el valor 0, el valor tierra, el valor ground, el valor 0 donde nosotros vamos a partir. Recordemos que ya en los equipos electrónicos se maneja la era digital. Ya con lo electrónico se manejan los elementos digitales. ¿Qué es un dígito? Un dígito en electrónica o con elementos de transformación de energía viene a ser lo siguiente. Un equipo puede percibir que 12 voltios es un 1 lógico o está encendido, mientras que si recibe un 0 de voltaje es un 0 lógico. Eso quiere decir que puede estar encendido o puede estar apagado. Tiene dos estados. Y eso, a diferencia de la corriente alterna que varía 60 veces en un segundo, no lo encontramos nosotros en corriente continua. ¿Por qué? Porque en corriente continua es un tipo de corriente que se mantiene en el tiempo, sea el voltaje que sea, no varía en el tiempo, se mantiene, y en electrónica es mucho más fácil interpretar ese tipo de señales que se mantienen en el tiempo a una que varía 60 veces en un segundo. Bien, además de eso, una vez que ya conocemos la diferencia entre corriente, voltaje, corriente alterna, corriente directa, equipos electrónicos y equipos eléctricos, la forma de medir o el elemento que nosotros necesitamos para medir esos tipos de corriente se llama multímetro. El multímetro tiene tres conexiones, unos utilizados para electrónica y otros utilizados para corriente alterna y también corriente directa, donde con estas dos puntas nosotros podemos medir tanto voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, corriente en corriente alterna, podemos medir características de transistores, pulsos, podemos medir continuidad entre un cable y podemos medir resistencias. Además de eso, nosotros podemos medir en una parte inferior lo que sería la polaridad de algunos transistores que en electrónicas son bastante utilizados. El multímetro es uno de los elementos más utilizados a la hora de medir, sea corriente alterna o corriente continua. Es un elemento muy importante para la utilización de la medición de la energía tanto en corriente alterna como en corriente continua, y que para elementos de seguridad electrónica es un elemento o un instrumento, una herramienta casi obligatoria para nosotros determinar el estado de cualquier conexión en seguridad electrónica. Ahora, hablando de la seguridad electrónica, fíjense que no es seguridad eléctrica, sino seguridad electrónica. Eso quiere decir que nosotros en todo sistema de seguridad electrónica vamos a tener que utilizar un transformador, ya debido a las características o las ventajas que ofrece este tipo de energía y no las que ofrece el tipo de energía sinusoidal. En lo que corresponde a sistemas de seguridad electrónico, quiere decir que nosotros vamos a utilizar transformadores de energía en todos los sistemas. Otra cosa importante, todos los sistemas de seguridad electrónica se conocen como sistemas porque ellos tienen elementos de entrada, elementos de proceso y elementos de salida. ¿Quiénes serían los elementos de entrada? Pueden ser sensores, pueden ser cámaras, pueden ser pulsadores, pueden ser palancas, pueden ser botones. Ellos transmiten esa señal mediante un medio de transmisión, llegan a la placa o el panel de control, que puede ser el panel de alarma, el DVR, la alarma comunitaria, el NVR, el controlador de accesos. En todos esos elementos está un microprocesador con una memoria que observa la señal que le llega, la interpreta y en base a eso toma una acción. ¿Cuál va a ser la acción? Hacer sonar una sirena, grabar un video, permitir o denegar un acceso, generar una grabación por detección de movimiento o por continuo, depende, ¿no? Es decir, que todos los sistemas de seguridad electrónicos
tienen un elemento de entrada, un elemento de proceso y un elemento de salida. Esto quiere decir entonces que ya entramos en temas de electrónica. Y en los que corresponde a temas de electrónica, es importante conocer que en electrónica pues también existen lo que son memorias, lo que son flip-flops, lo que son circuitos integrados, lo que son procesadores, microprocesadores, que son elementos mucho más profundos de electrónica, que simplemente lo vamos a tomar aquí como un elemento para que conozcamos que eso lo contienen los elementos procesadores del sistema de cada seguridad electrónica o de cada elemento de seguridad electrónica. Pero hay un concepto muy importante que tenemos que conocer que se maneja mucho en seguridad electrónica y es el siguiente. Toda seguridad electrónica, como ya lo hemos dicho, maneja niveles de entrada de señales que pueden ser con voltajes o pueden ser con contactos secos. ¿Qué es un contacto seco? Pues es lo siguiente, es muy fácil. Si algo está abierto en su estado inicial y se cierra, genera un flujo de corriente y eso lo toma el sistema procesador o el procesador e interpreta esa señal y toma una acción. Si algo estaba cerrado y que pasaba corriente por allí y se abre, eso entonces ya no pasa corriente y es una señal interpretable para lo que sería el procesador, para en ese caso tomar una acción. Esos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque vienen a ser señales tanto mecánicos como digitales. Algo que estaba en 0 pasó a 1, se tomó una acción o no. O algo que estaba en 1, lógico, pasó a 0, lógico, se toma una acción. Una puerta que estaba abierta, ahora se cierra. Una ventana que estaba cerrada y se abre, se toma una acción. Un estado inicial donde no se percibía pulso de ningún control, se percibe el pulso que se hace. Todos esos son elementos de entrada donde los sistemas de seguridad electrónica tienen que interpretar ese tipo de señales. Todos esos tipos de señales se conocen en forma binaria como 1 lógico o como 0 lógico, pero nosotros hoy lo vamos a conocer mediante un concepto que es muy utilizado en seguridad electrónica, que sería el concepto de normalmente abierto o normalmente cerrado, que viene a funcionar con un dispositivo electrónico que viene a ser conocido como relé o relevador. Todos los sistemas de seguridad electrónicos que generen una salida de alarma o de acceso o de monitoreo en cámaras, en alarmas, en hacer sonar una sirena o en abrir una puerta, tienen que usar este tipo de dispositivo. Este dispositivo, si tú lo sabes manejar muy bien con los conceptos antes mencionados, entonces tendrás la capacidad de saber utilizarlo para bien, para provecho tuyo. Este dispositivo tiene 5 pines, por ejemplo, es un relé de 12 voltios. Tiene sus 2 pines de voltaje que realizan el movimiento de una bobina con el cual se conecta una conexión de común y en sus 2 extremos tiene un normalmente cerrado y un normalmente abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en los pines de voltaje no reciba 12 voltios entre el común y normalmente abierto, va a haber continuidad hasta que se reciban 12 voltios en sus pines y el estado anterior, que era normalmente cerrado, cambie a normalmente abierto. Este tipo de dispositivo es muy utilizado en alarmas, en controles de acceso y en alarmas comunitarias. ¿Eso qué quiere decir? Si una ventana estaba abierta y se abre, entonces hace sonar la sirena. Una puerta estaba cerrada y la abrieron sin colocar la clave, hace sonar la sirena. Si un control de acceso, una persona que está autorizada genera su pase, entonces acciona el sistema para que active el relé y abra lo que sería la chapa magnética o la puerta en este caso.
Es un dispositivo muy utilizado y el concepto de normalmente abierto y normalmente cerrado se utiliza casi que a diario. Veamos entonces cómo funcionan este tipo de conexiones con algunos ejemplos que tenemos ahorita.